Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Geely, más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alfa Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. Hoy nuestro líder invitado es el señor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Más allá de la fortaleza de la macroeconomía, ¿tiene debilidades la economía paraguaya? ¿Hasta cuándo el dólar va a estar por debajo de la línea de los 7.000 guaraníes? Apenas iniciado su segundo tiempo, el gobierno del presidente Santiago Peña mantendrá su modelo económico ahora que el señor Carlos Fernández Valdovinos dejó de ser el ministro de Economía. Sobre esos temas vamos a hablar con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor Carlos Carvalho, luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. En Paraguay las decisiones importantes se toman con confianza. Y en Geely, más de 5.000 veces, la respuesta fue sí. Sí al diseño, sí a la tecnología, sí a una nueva forma de manejar. Geely es hoy la marca china más vendida en Paraguay, con más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país. Geely con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, ustedes ya lo saben, aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Vamos a empezar a conversar con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor Carlos Carvalho. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gran placer compartir contigo esta mesa. Un gustazo, Fede, estar nuevamente acá. Ya tuvimos la oportunidad en otra ocasión. Exacto. Para mí es un placer siempre conversar contigo. Igualmente, igualmente. Carlos, quiero pedirte para arrancar que me expliques, que me describas el escenario económico actual. Bueno, yo creo que
Es como una pregunta corta pero muy amplia. Y me parece que para hacerlo con suficiencia uno tiene que enfocarlo de varias perspectivas, digamos, ¿verdad? O sea, uno puede hacerlo desde la coyuntura actual, también desde una concepción un poco más dinámica o histórica, digamos, de funcionamiento de la economía, estructural, etc. Voy a tratar de abordar todos los planos, digamos, para ser un poco más comprensivo. Pero adelantar que en cualquiera de esos enfoques, digamos, en cualquiera de esos análisis, la economía paraguaya sale muy bien parada, tanto en términos absolutos como relativos, por ejemplo. Y podemos comenzar básicamente por donde corresponde, ¿verdad? El funcionamiento de la economía real, del crecimiento económico. Si nosotros nos enfocamos en lo que fueron los últimos 3 años, la economía vino creciendo a un ritmo muy acelerado. Desde el 2023 hasta acá, digamos, hasta el cierre de 2025, fuimos la economía en todos los años que más creció en la región. Y en los últimos 2 años que más creció, digamos, por bastante margen, por encima de 5% en promedio en los 3 años. Y si le incorporamos las expectativas o la predicción, digamos, la predicción de crecimiento para el 2026, vamos a poder compararlo solamente con el desempeño de la economía paraguaya durante el boom de la construcción de la represa Itaipú. O sea, es un hecho notorio, digamos, que estamos en una fase muy dinámica de la economía. Si vamos al otro plano, digamos, a analizar un poco más en forma más ampliada, digamos, ese crecimiento se da en un contexto de control de la inflación, porque uno puede crecer de forma desequilibrada. Este crecimiento se da, digamos, en un entorno de equilibrio de la economía, sin generar presiones inflacionarias. En todos los meses la inflación estuvo por debajo del 3,7% y el año pasado terminamos con una inflación del 3,1%. Es decir, nosotros bajamos la meta de inflación en el Banco Central y un año después, digamos, de haber tomado esa medida, ya la inflación, digamos, se ubicó por debajo incluso de la meta, de la nueva meta del Banco Central del 3,5%. Digamos. Entonces, cuando nosotros esperábamos que esa convergencia se dé, digamos, en un horizonte de política monetaria en 18 meses más o menos. Pero a lo que voy es de alguna manera rescatar, digamos, ese enfoque, un crecimiento equilibrado, o sea, no es un crecimiento desmesurado de la economía que esté generando desequilibrios económicos. Si analizamos también desde una perspectiva la política económica, también ahí lo que podemos ver es que ese crecimiento no se da impulsado, digamos, por factores vinculados a una política fiscal o monetaria expansiva. O sea, se da en un entorno donde las políticas económicas están recalibradas, donde la política fiscal de alguna forma está en un proceso de convergencia y la política monetaria ya hace un buen tiempo está en zona neutral, es decir, no es ni expansiva ni contractiva. ¿Por qué? Porque la inflación está controlada y las expectativas en el horizonte de política monetaria están totalmente ancladas. Si uno va a un aspecto más estructural de la economía, nosotros vemos que las variables no observadas de la economía, aquellas que de alguna manera recogen ciertas condiciones más estructurales de la economía, por ejemplo, si el tipo de cambio real. Yo sé que son conceptos un poco complicados, pero créanme que son conceptos, digamos, que de alguna manera ubican a la economía en un entorno, digamos, saludable. El tipo de cambio real está en su equilibrio, no hay, digamos, brecha de producto que de alguna forma presionen los precios en la economía, etcétera. La economía está operando en un entorno de equilibrio. Entonces, y si nos vamos, digamos, por el lado de la demanda, que es otro factor, digamos, que uno tiene que analizar para entender, digamos, un poco qué es lo que está impulsando este crecimiento, eso vemos de alguna manera que la inversión es el driver principal de la economía. Entonces, eso también es bastante saludable porque de alguna forma el crecimiento presente está generando capacidad de crecimiento futuro también. La inversión amplía las capacidades productivas y por lo tanto eso también de alguna manera es un elemento que nos lleva a pensar, digamos, de que sostener este ritmo de crecimiento, que las bases endógenas
de la economía paraguaya son consistentes con la posibilidad de sostener un ritmo de crecimiento de esta magnitud. Ahora, dicho eso, digamos, y ya voy a futuro, digamos, pensando un poco más en el futuro, yo creo que esto tampoco es suficiente. Yo creo que estamos creciendo, o sea, demostramos que tenemos capacidad de lograr crecer, digamos, en lo que es la capacidad de nuestra economía, o sea, el producto potencial, el producto tendencial de la economía. En el mediano plazo, pues tenemos una economía que no tiene muchas distorsiones y por lo tanto, en la medida que estén dadas las condiciones y que la política económica no sea un estorbo, digamos, a la actividad privada, la economía va a poder crecer cercano, digamos, a su frontera de posibilidades de producción, en torno, digamos, a su potencial. La pregunta acá es qué tenemos que hacer para ampliar ese potencial de la economía, ¿verdad? Pero quiero terminar diciendo esto. Okay. En un contexto relativo, en un concepto absoluto, la economía está bien y está saludable. En un contexto relativo se destaca respecto a otras economías de la región. En un contexto complejo. Eso es valorable también. Digamos, en un contexto complejo la economía logró tener este dinamismo, en un contexto complejo se lograron hacer algunas reformas en la economía y bueno, yo creo que el desafío es un poco lo que mencionaba anteriormente. Y quiero terminar diciendo una cosa también, porque seguramente me vas a preguntar a futuro, pero quiero ya dejarlo de entrada diciendo, o sea, este crecimiento de la economía, que fue un crecimiento equilibrado, con todos los sectores creciendo casi al mismo ritmo, si uno toma el sector primario, el sector secundario, o sea, si uno toma la agricultura, ganadería, si uno toma las manufacturas y la construcción, y las binacionales, y si uno toma el sector servicios en general, nosotros vemos que en estos 3 años, sobre todo en los últimos 2 años, todos estos sectores crecieron a un ritmo sincronizado, a un ritmo equilibrado. Y eso es bueno y es virtuoso, digamos, ¿verdad? En términos de crecimiento. Y finalmente yo creo que eso ha terminado impactando en forma positiva también en la generación de empleo y en la reducción de la pobreza. Una pobreza que estaba por encima del 20% a inicio del periodo que estoy analizando, y actualmente se ubica en 16%. El desafío es sostener. Exacto. Carlos, hace 20 años atrás, ese equilibrio de crecimiento entre todos los sectores no era tal. No. Teníamos una locomotora y toda la economía iba al ritmo de esa locomotora, campo. Correcto. Sí, esa era un poco... Y esa ha sido la virtud, digamos, de la economía paraguaya, que sin una revolución que a veces se transforman en involución, nosotros logramos gradualmente, digo nosotros, el Paraguay, el país, logró gradualmente sostener un proceso de diversificación productiva que llevó bastante tiempo, no fue de la noche a la mañana. Exacto. Pero que hoy en día de alguna manera es un activo importante en nuestra economía. Es la aspirina que a veces tenemos cuando se resfría a alguien por acá al lado, digamos, ¿verdad? Entonces, no, la verdad que no era muy común ver, digamos, esta sincronía de crecimiento. Más bien lo que teníamos era bastante volatilidad en el pasado. Por la dependencia claro, a un sector. Porque un shock favorable climático te llevaba a crecer en forma muy importante, y un shock negativo climático te llevaba a caer en forma muy importante. Entonces tenías, digamos, un ciclo o volatilidad de crecimiento, y las volatilidades en economía son un mal, digamos, nunca son un bien. Correcto. Entonces hoy en día tenemos mucha mayor estabilidad, digamos, y menor volatilidad, tanto en el sector real de la economía, o sea, en el producto, digamos, como en el sector monetario, digamos, la inflación. Correcto, qué interesante. Sector primario, más campo, más rural. Sector secundario, industria, construcciones, energía, y sector comercio y servicios, todos estirando con la misma polenta,
lo cual hace algunas décadas no era así. Carlos, a fines del año 2025, el Banco Central del Paraguay hizo una previsión de crecimiento de la economía para 2026 de 4.5%. ¿Sigue esa previsión? ¿Va a crecer la economía 4.5% o ya se revisó eso? No, todavía no se revisó. Nosotros tenemos periodos, digamos, almanaques, por decirlo, que nosotros respetamos. El Banco Central es como una institución muy organizada, digamos, ¿verdad? Si vos entras a las páginas vas a encontrar calendario para todo, ¿verdad? Calendario donde se presenta la inflación, calendario donde se presenta, donde se hace la CPM, calendario donde se presenta. Entonces todo está calendarizado, porque esa es una forma, de alguna manera, de transmitir también certeza. Entonces tenemos nuestra fecha de revisión que ya está calendarizada. Y sí, la estimación o la proyección de crecimiento del Banco Central para el 2026 es de 4,2%. 4,2%. En realidad. Okay. Si se cumple esa previsión que teníamos nosotros a finales del 2025, van a ser 4 años seguidos de crecimiento por encima del 4%, que es relativamente inusual en la economía paraguaya. Correcto. Ahora, las últimas noticias, digamos, del contexto internacional no son las mejores para nadie. Entonces, seguramente vamos a tener que analizar a la luz de esa información, que no es buena, pero a la luz de otra información que sí es buena, digamos, y que son básicamente las previsiones que tenemos para la agricultura, que vienen de alguna manera de los sectores especializados en esos temas, son bastante superiores a los que teníamos también al cierre del 2025. Correcto. Entonces, hay que volver a correr los modelos de proyección y ver ahí, digamos, con toda esa nueva información, si se sigue sosteniendo, digamos, el crecimiento 4,2% o se hará un ajuste en alguna dirección. Me llamó la atención algo y tomé nota acá. Si se cumple este pronóstico de que la economía paraguaya va a crecer 4.2% este año y hacemos un promedio de crecimiento de los últimos 4 años, 23, 24, 25 y 26, tendríamos 4 años con un crecimiento económico promedio de más del 4%. Sí. La última vez que tuvimos un crecimiento así fue cuando empezó el boom de Itaipú. Sí. Sin embargo, Carlos, más allá, aun cuando destacás que podemos estar ante 4 años con un crecimiento histórico promedio anual, aún así me dijiste, pero no alcanza. ¿No alcanza para qué? A ver, en realidad en economía nunca alcanza nada. Esa es la realidad, porque nuestra ciencia es una ciencia. Hay mucha gente que dice la ciencia de administrar la escasez. Digamos. La ciencia, siempre estamos en un entorno donde nada es suficiente. Ahora, yo creo que un crecimiento en promedio de 5%, si es que eso es posible sostener en el tiempo, que hay que hacer cosas para sostener en el tiempo, no es mágico. Si eso es posible sostener en el tiempo, es un crecimiento muy bueno, es un crecimiento notable para la región de América Latina, que es una región que en general no crece demasiado. Si es que nosotros la comparamos, digamos, con otras zonas del mundo, como el Asia, etcétera. Entonces yo en realidad no me conformo, digamos, como economista, como paraguayo no me conformo, digamos, con un crecimiento de esa naturaleza. Creo que el país tiene posibilidades y capacidad para correr las fronteras actuales de crecimiento económico hacia niveles más elevados. Pero para eso requiere esfuerzos que van más allá, digamos, de la voluntad
misma, digamos. Correcto. ¿Verdad? O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo reformas, básicamente, ¿verdad? Sí, qué interesante, qué interesante. Quiero tocar contigo otros temas, pero anoté acá un punto que me parece particularmente muy interesante. Dijiste recién cuánto aumenta nuestra capacidad de producción a partir de las inversiones, pero al mismo tiempo, qué límites tiene nuestra capacidad de producción y cómo superar esos límites. Particularmente, te confieso, me parece sumamente interesante analizar cómo podemos aumentar la productividad de nuestra economía. Pero déjame que eso lo dejemos aquí pendiente y ahora te quiero preguntar, ¿qué impacto crees que puede tener en el modelo económico del gobierno la salida de Carlos Fernández Valdovinos como ministro de Economía? A ver, claramente es un tema que me excede mucho en mi condición de presidente del Banco Central, ¿verdad? Esos temas por lo general van más allá, digamos, de la opinión de un presidente de Banco Central. De todas maneras, yo públicamente ya expuse, digamos, mi opinión respecto a la figura de Carlos Fernández como ministro, digamos, ¿verdad? A su aporte, al aporte que él ha hecho, digamos, en el tiempo que le tocó estar al frente del Ministerio de Economía. Yo lo he calificado públicamente como un ministro sumamente destacado a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Yo creo que su figura ayudó a posicionar al país afuera en forma muy notoria. Okay. Y eso es algo que tal vez no se visualice, digamos, hoy, pero yo estoy seguro de que eso va a impactar en forma positiva en el país de aquí en adelante, digamos. Todo lo que nosotros podamos ganar en términos de prestigio internacional como país, finalmente va a redundar también en un atractivo como país para la generación de negocios, inversiones, etc. En lo personal, Carlos es un amigo, entonces uno cuando tiene un amigo es porque lo valora como persona en lo personal, entonces de más está decir la estima que le tengo, digamos, en ese plano. Dicho esto, yo lo que diría también es que este tipo de cambios, de rotaciones en un país maduro hay que desdramatizar. Porque debieran ser naturales de los ciclos. O sea, yo particularmente me gusta, entiendo, leo sobre la economía política y entiendo que hay ciclos dentro de la economía política que a veces requieren determinados movimientos, determinados cambios, etc. Carlos fue un ministro reformista, fue un ministro con ímpetu, no fue un ministro de escritorio, fue un ministro que tuvo una actuación para mi gusto muy positiva. Yo creo que el problema no es que alguien salga del cargo, el problema es que alguien quiera perpetuarse en él. Yo creo que eso es en todo caso es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Entonces, de todas formas, Carlos estuvo 2 años y medio en el ministerio, en un ministerio muy complejo, en un ministerio que es más complejo de lo que era antes, inclusive, porque abarca mucho más actividades ahora que es Ministerio de Economía, lo que cuando era Ministerio de Hacienda, digamos. Entonces, ministerio altamente desgastante, 2 años y medio, fue uno de los ministros que más duró, digamos, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que yo en la intimidad hubiera querido, yo creo que este tipo de cosas hay que dramatizar. Tienen que ser naturales. Los cambios de las autoridades son normales, naturales y parte, digamos, de los procesos que tienen que estar presupuestados en todo gobierno, en toda sociedad. Carlos, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que vos mencionabas recién cuando hablabas de que te gusta leer la economía política. El gobierno del presidente Peña tiene un objetivo muy marcado que apunta a mantener la estabilidad de la macroeconomía.
inflación controlada, déficit fiscal controlado, nivel de endeudamiento externo controlado. Claramente hay una orientación que apunta en esa dirección. Ahora, el gobierno también tiene otro objetivo y tiene que ver con un Estado más presente en temas sociales. Fuerte inversión, por ejemplo, en hambre cero, fuerte inversión en salud. Por un lado, objetivo de estabilidad macro. Por otro lado, mayor inversión social. ¿Son compatibles esos objetivos? Porque parecen contradictorios. A ver, yo creo que son compatibles y te explico por qué y después en todo caso ahondamos en el concepto. Yo creo que son compatibles. Yo creo que tener políticas macroeconómicas prudentes, políticas macroeconómicas sostenibles, son una condición necesaria. A mí me preocuparía que un gobierno no los tenga eso dentro de su esquema de definición de política. Entonces yo creo que eso es una condición necesaria y para nuestro país absolutamente necesaria si queremos seguir, digamos, por el camino de mejorar las condiciones de vida de la población. Una política, una situación macro desordenada es el camino al infierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una necesidad. Pero esa necesidad yo no lo veo incompatible con el rol social del Estado, digamos, ¿verdad? Es más, yo creo que en economías que han alcanzado altos niveles de eficiencia y efectividad en sus políticas, sostener el equilibrio fiscal o la prudencia fiscal es un requisito para la efectividad de las políticas sociales también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente una economía desordenada, con una inflación descontrolada, finalmente erosiona cualquier política social. Entonces, para mí, no son incompatibles, sino son absolutamente compatibles los dos conceptos. Ahora, ¿cómo hacer que estas políticas sociales bien focalizadas, que sean bien focalizadas, etcétera? Bueno, ahí es donde está el arte, digamos, de cómo ordenar el presupuesto público para que éste sea eficiente y llegue correctamente a donde tiene que llegar, digamos. Yo lo que veo es, en mi visión, por lo menos económica, yo creo que el presupuesto público tiene que tener como prioridad sostener condiciones de vida mejores para la población y sobre todo para la población más vulnerable. ¿Sí? Hacer política social básicamente, ¿verdad? Gran parte del presupuesto público tiene que estar en hacer política social. Ahora, ¿qué es para mí lo incompatible? ¿Verdad? Para mí lo incompatible es cuando la política social está cargada de voluntarismo. Y ese voluntarismo alimenta el populismo. Entonces, eso sí es incompatible, digamos, con la responsabilidad económica y con mantener presupuestos equilibrados, inflación baja y estable. Eso sí es compatible. Entonces, yo creo que administrar ansiedades, administrar ya, quiero para allá, determinadas cosas. Yo creo que los grandes cambios sociales se hacen con el tiempo y se hacen con la persistencia de buenas políticas económicas y no, digamos, con el atajo de querer garantizar todo, digamos. Y con voluntarismo. Yo creo que el voluntarismo es un... Sí, claro. Carlos, muy interesante. Vos me decías recién, claramente estoy a favor de un presupuesto de gastos del Estado orientado a lo social. Algunos economistas, y no economistas, también empresarios, por ejemplo, o periodistas, sostienen que ese presupuesto más orientado a lo social, estamos hablando de combatir la desigualdad, ir achicando esas brechas de desigualdad que tiene nuestra sociedad, que ese presupuesto no es compatible con una carga tributaria de 10, 10, 10. Otros economistas sentados en esa silla
el economista César Adario me decía, no se toca el triple 10, es pétreo, me decía. Pero otros dicen, es incompatible un Estado más presente sin ingresos fiscales que le permitan tener la billetera para estar más presente. Sí. Mira, yo quiero aclarar primero un concepto, ¿verdad? Yo lo que decía anteriormente del rol social del Estado es básicamente, yo creo que un presupuesto público, recursos públicos tienen que ser efectivos, digamos, en lograr equiparar condiciones de oportunidades semejantes para los ciudadanos. Correcto. O sea, Correcto. Y ahí me estoy refiriendo básicamente a que un Estado presente, que vos bien dijiste la palabra, no es igual a un Estado grande o a un Estado Correcto. paquidérmico. Digamos, un Estado presente es un Estado efectivo, es un Estado eficiente, es un Estado que invierte correctamente en salud, invierte correctamente en educación, invierte correctamente en seguridad. Correcto. ¿Verdad? Evitar aquello de que porque nací pobre estoy excluido de la oportunidad de estudiar. Claro, exacto. Nosotros Ok. tenemos el deber como en una sociedad equilibrada y justa en lograr, digamos, de que ese ciudadano tenga oportunidades de mejorar su vida, que sea un emprendedor. Entonces, pero al mismo tiempo, el Estado, yo creo, no debe ser un enemigo de la actividad privada. Por el contrario, tiene que de alguna manera permitir el espacio necesario para que los emprendimientos ocurran en la sociedad. Dicho eso, yo te diría ahí, yendo un poco más a tu pregunta directa, yo creo que yo no soy la persona más indicada primero para responder como presidente de Banco Central. Pero tal vez como economista no voy a tampoco a rehuir enteramente de la pregunta. Y ahí yo creo que los análisis son de corto, mediano y largo plazo. A mí me parece que en el corto y mediano plazo hay espacios de mejora muy importantes todavía en el presupuesto público, tanto en lo que tiene que ver con los ingresos como en lo que tiene que ver con el gasto. O sea, tenemos mucho de eficiencia todavía que ganar en ese sentido. Y yo diría que lo más prudente en los próximos años es focalizar los esfuerzos en mejorar el gasto público y en mejorar la capacidad recaudadora del Estado. Formalización y combate a la evasión. Formalización. Nosotros tenemos que lograr que la mayor cantidad de los paraguayos tenga capacidad de pagar sus impuestos y pague. Y tenemos que lograr que los recursos de esos impuestos sostengan niveles adecuados de inversión en educación, salud, etc. O sea, en los ciudadanos, en mejorar las capacidades productivas de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros logremos que este presupuesto actual logre eso, probablemente estemos en mejores condiciones para iniciar algún debate nacional si esta estructura que tenemos hoy impositiva y todo lo demás es la más adecuada o no para dar saltos de calidad en términos de desarrollo socioeconómico. Entonces yo diría, hoy me parece que es lo más adecuado el triple 10, es lo más atractivo que tenemos como país y tenemos espacio para seguir trabajando. Y cualquier cambio que ocurra el día de mañana tiene que ser natural, producto del debate social y no de algún hacedor de política que se le ocurre que para equilibrar el presupuesto tiene que aumentar los impuestos. Eso no. Correcto. Carlos, me decías recién, estamos en crecimiento económico 2025 muy por arriba del promedio sudamericano, crecimos más del 6%. Entre otros factores, un factor que apalancó mucho crecimiento económico fue el crecimiento del crédito. Sí. Crédito para todos los sectores, pero yo te quiero preguntar sobre un sector en particular y tiene que ver con el crédito de consumo, el crédito a las personas físicas. He leído que
el préstamo al sector personas físicas o crédito de consumo el año 2025 creció con respecto a 2024 entre 22 y 23%. La cartera de deuda por tarjeta de crédito creció un 30% en el año 2025 y 44% fue el incremento en 2025 de personas físicas que aceptaron un préstamo con respecto al año 2024. ¿Te preocupa el crecimiento del nivel de endeudamiento de los paraguayos? A ver, yo quiero hacer un análisis un poco más amplio para después, en todo caso, aterrizar a tu preocupación particular. Yo creo que la economía, como hemos visto, ha venido muy dinámica en todo este tiempo, ¿verdad? El crédito acompañó ese dinamismo de la economía, creciendo, digamos, en términos globales, más o menos en torno al 15%. Hoy sigue creciendo en ese entorno, tanto los depósitos como los créditos están creciendo en promedio moneda nacional extranjera más o menos 15%. Una buena parte de ese crédito, de alguna forma, apalancó este crecimiento. Exactamente. Este crecimiento económico que estuvo de alguna manera orientado por el lado de la demanda, por el fuerte crecimiento de la inversión. La inversión creció más o menos 16% el año pasado. Entonces, yo eso veo como un rol esperado, digamos, del sector financiero que está participando de financiamiento de un crecimiento que además está de alguna manera impulsado por un fuerte dinamismo de la inversión. O sea, el crédito, el ahorro de la población financiando inversión, financiando crecimiento y financiando, digamos, aumento de capacidad productiva futura. Eso me parece súper bien. Y eso explica ese fuerte crecimiento de crédito por un lado. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver crédito a las personas, que es un poco lo que estabas vos mencionando anteriormente. Nosotros lo que estamos viendo ahí, Eduardo, es que yo creo que hay que analizarlo todavía de esa manera. Vos tenés 1 millón de personas que ingresaron al sistema financiero formal. Exacto. Más 1.136.000 personas, algo así, según los últimos datos que había visto yo, ¿verdad? En el último año. Toda esa es gente que antes se estaba endeudando en condiciones inapropiadas o en condiciones no favorables. Se estaba endeudando con el prestamista, se estaba endeudando en condiciones de informalidad, etc. Esa gente ha logrado sustituir ese crédito de mala calidad por un crédito, digamos, del sector formal de los bancos en mejores condiciones, de un sector regulado por el Banco Central, etc. Entonces, una buena parte de ese crecimiento se explica, digamos, por esas personas. Dicho esto, también te diría que ahora con más razón, que ya sabemos, digamos, de alguna manera tenemos estratificadas las personas que están accediendo al mercado formal del crédito, están logrando endeudarse en condiciones más apropiadas, digamos, ya sea para consumir. Hay que recordar una cosa también, muchos de los créditos que son a las personas que están de alguna manera denominados créditos de consumo, en realidad muchos de ellos son créditos también de emprendedores, de pequeños emprendedores, no necesariamente de consumo. Se los clasifica así, digamos, por las características propias del crédito. En general son créditos pequeños a personas, etc. Pero mucha de esa gente en realidad se endeuda para un emprendimiento en particular. Entonces yo creo que eso también hay que ver ahí. Pero no estamos viendo, digamos, ningún elemento preocupante todavía, pero hay que acompañar ese proceso. Es bueno que la gente se endeude en el sistema financiero formal, es bueno que se endeude para emprender, pero también ahí yo creo que nosotros tenemos un rol importante que en parte desarrolla el Banco Central y que tiene que ver con todo el tema de educación financiera. Nosotros tenemos un área de educación financiera que está adquiriendo cada vez más relevancia, digamos, y que yo creo que juega un rol importante ahí, digamos, en ese segmento de gente que hoy en día está aprendiendo
a lidiar Ok. con un sector financiero que le puede ayudar a mejorar sus condiciones de vida si lo utiliza correctamente. Ok, bien. Sin educación financiera, la gente no sabe cómo administrar el dinero. Y lo que vos me estás diciendo es que esa gente es mejor que vaya de la mano del sistema formal que de la mano del usurero. Sí, claro, absolutamente. Porque además de todo, el sistema financiero le interesa que su cliente sea educado financieramente. Ok. Porque al sistema financiero le interesa prestar para no cobrar, digamos. Le interesa prestar en actividades que son sostenibles, con gente que va a generar los ingresos necesarios para repagar ese crédito. Excelente. Entonces, el propio sistema financiero creo que juega un rol importante en ese sentido, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar con respecto a educación financiera. Sí. Todo este sistema de pago de nóminas a través de bancos, creo que tiene un nombre, eso Sí. le dicen payroll, ok, es muy positivo, hace que ya no se maneje más efectivo, genera bancarización, Correcto. pero muchísima gente desconoce cómo funcionan los productos financieros y esa falta de educación financiera puede llevar a ciertos niveles de endeudamiento. Bueno, vos me decís que hasta ahora no hay alarmas al respecto. Carlos, ¿qué va a pasar con el dólar? Está ahora casi a 6.500, está en 6.485. Sí. ¿Qué pronóstico tiene el Banco Central? Mira, esa es la pregunta que enfrento en todos los asados donde voy cuando voy a jugar mi partidito de tenis. Y yo creo que ahora ya los que me conocen no se acostumbraron, digamos, a mi silencio. Era un presidente de Banco Central y un Banco Central no puede hacer pronósticos de tipo de cambio, pues sería irresponsable. El tipo de cambio es por naturaleza, digamos, un precio volátil que se mueve mucho por expectativas y que es no solo de difícil pronóstico, sino que también de alguna forma el Banco Central puede inducir comportamientos si es que tiene, digamos, algún tipo de proyección del tipo de cambio. No sería responsable. Lo que sí te puedo mencionar, digamos, en ese sentido es que nosotros lo que vemos es que el comportamiento del tipo de cambio ahora, sobre todo desde el segundo semestre del año pasado, es un comportamiento que está alineado con los fundamentos tanto de la economía local como de la economía internacional, fuertemente influenciado por las políticas externas, fuertemente influenciado también por el comportamiento del dólar en los mercados internacionales, fuertemente influenciado por las políticas comerciales, digamos, los países desarrollados, etcétera, que han de alguna manera conducido a un debilitamiento del dólar en los mercados internacionales. Entonces, desde ese periodo hasta acá, nosotros hemos tenido una apreciación del tipo de cambio. Una apreciación del tipo de cambio que a lo mejor si nosotros comparamos con algunos países más cercanos a la región ha sido una apreciación un poco más fuerte, digamos, que esos países, pero eso también ocurrió porque nosotros tuvimos un pequeño episodio, digamos, de desequilibrio en el mercado cambiario en el primer trimestre del año 2025 debido a expectativas que se generaron que no estaban sostenidas, digamos, ni en los fundamentos, ni en una correcta lectura de la economía internacional, que provocó, digamos, una depreciación importante del tipo de cambio, donde el Banco Central tuvo que salir, digamos, a intervenir para pinchar esa burbuja y dejar que el tipo de cambio siguiera la senda que tiene que seguir, digamos, de acuerdo a las condiciones de mercado. Eso ocurrió desde ese periodo para acá. Ya en el segundo semestre del año pasado, el Banco Central prácticamente ya no tiene presencia en el mercado. Todo lo que está ocurriendo con el dólar es básicamente una cuestión de mercado saludable, porque tiene que estar alineado con esos fundamentos que te mencionaba anteriormente. Y esa mayor depreciación básicamente es producto de esa corrección que yo te mencionaba, lo que había ocurrido en ese primer trimestre. Nosotros partimos de niveles más altos de tipo de cambio, entonces de alguna forma el mercado también corrige eso. Por eso esa apreciación es un poco mayor, digamos. Pero desde el punto de vista de los equilibrios de la economía,
una cosa nosotros miramos siempre en el Banco Central, más que el tipo de cambio nominal, nosotros miramos el tipo de cambio real, porque eso nos da la pauta, digamos, de cómo están los niveles de competitividad de la economía y cómo están los equilibrios internos, o sea, los equilibrios internos y los equilibrios externos. Y nuestro tipo de cambio real hoy se encuentra, digamos, en niveles muy cercanos al tipo de cambio real de equilibrio. Entonces tampoco hay, por ese lado, ninguna distorsión que esté ocasionada, digamos, por el comportamiento actual del tipo de cambio. Correcto. A futuro te diría, en este contexto actual, la incertidumbre y la volatilidad es todavía mayor que en cualquier otro escenario anterior. Por lo tanto, pronosticar, digamos, que pueda pasar, las sorpresas están a la orden del día. Nosotros lo que más podemos hacer es, ante la incerteza del mundo o del resto del mundo, certezas locales. O sea, el Banco Central va a hacer lo que tenga que hacer para mantener la inflación controlada. Correcto. Y hay que mantener el orden económico. Aprovecho que tocaste esa palabra para conversar y terminar este primer bloque tocando este importantísimo tema. Hablaste de inflación, entonces estamos entrando en una economía del día a día de doña Rosa y de don Alberto. ¿Qué componente de la inflación es el que más te preocupa? A ver, a nosotros nos ocupa la inflación, el IPC, el comportamiento del IPC, la canasta de moneda que nosotros de alguna manera como Banco Central y nuestras políticas tienen que combatir, digamos, la inflación. Ahora, yo lo que te podría decir ahí es que a mí lo que más me preocupa, y no te digo solamente yo como presidente ocasional del Banco Central de Paraguay, sino al banquero central, lo que le preocupa es todo aquello que no puede controlar. Y todo aquello que no puede controlar son algunos movimientos de precios que ocurren en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo, producto, digamos, de choques o de shocks que ocurren en la economía mundial. Bien. Por ejemplo, y donde no hay nada para hacer, simplemente esperar que el shock pase. Porque si uno reacciona ante aquello que no puede controlar, puede provocar mayor problema todavía. Y eso básicamente, te pongo como ejemplo, ocurrió en el 2022, tuvimos un shock fuerte, digamos, el precio de los alimentos subió fuertemente en el post-pandemia, digamos. Actualmente el precio de los combustibles que están subiendo en el mercado internacional, o sea, para eso la política monetaria no tiene un rol específico. Sí, de alguna forma la comunicación es importante y el Banco Central tiene de alguna manera que tranquilizar en el sentido de que los shocks de esa naturaleza son shocks temporales. Precio que suben, precio que bajan posteriormente. Lo que sí te puedo decir ahí es que lo que sí me deja muy tranquilo como presidente de Banco Central es que tenemos un Banco Central que es creíble y cuyas políticas monetarias son efectivas. Y te doy evidencia para eso. Nosotros somos la economía donde la desviación a 12 meses de la inflación respecto a las expectativas de inflación es la menor en toda la región. Eso significa de alguna manera credibilidad en la política. Y efectividad en el instrumento porque somos una de las economías que cuando tuvimos shocks de precios internacionales y esos shocks de precios internacionales se volvieron un poco más permanentes y había un rol para la política monetaria, fuimos de los que menos tuvimos que subir la tasa de política monetaria para bajar la inflación. Correcto. Eso es efectividad. Y credibilidad y efectividad se construyen al menos sobre 3 pilares. Autonomía del Banco Central, fortaleza institucional, prudencia fiscal y una economía de mercado sin mayores distorsiones donde los precios son buenos transmisores de información y los agentes económicos pueden leer correctamente la naturaleza. Correcto. Carlos, entonces, estoy tranquilo en ese sentido. Bien. Déjame terminar este bloque. Te dejo una pregunta y respondeme luego.
Me hablabas vos hoy acerca de que el crecimiento económico tracciona empleo y tracciona también disminución de los niveles de pobreza. Decime si yo estoy equivocado, respóndeme luego de la pausa. Cuando se produce ese ascenso social, cuando la gente cruza esa línea de pobreza, no para convertirse en alguien que tiene holgura financiera, sino que tiene un mayor nivel de consumo, más allá de la economía de sobrevivencia, se incrementan consumo, por ejemplo, de la carne, y cuando aumenta la demanda y la oferta no crece en el mismo ritmo, eso se transforma en mayor precio y se vuelve inaccesible y casi un lujo aquel producto que siempre nos acostumbramos a consumir. A los paraguayos nos encanta comer carne. Pregunto, si el Banco Central se mete en la discusión, importemos carne para aumentar la oferta y bajar los precios, o el Banco Central no se mete en ese tipo de decisiones de política, ya que socialmente el precio de la carne, la sociedad es muy sensible al incremento del precio de la carne. Importar carne, por ejemplo, podría ser una opción. ¿Es el Banco Central institución que se mete en esas conversaciones o no? Respondeme esto. Luego de la pausa tengo que hacer una pausa. Aprovechemos y tomemos un poco de gonguana. Vamos a hacer una pausa. Quiero darte antes una noticia que tiene que ver con el Banco GNB. ¿Querés pagar? ¿Querés transferir? ¿Querés ahorrar? Descarga la app y abrí tu cuenta en minutos de manera rápida, simple, 100% online. Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos sus beneficios en diferentes rubros. Descarga la app hoy mismo desde App Store, Google Play o App Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital empieza con un clic. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para continuar esta interesantísima conversación con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor Carlos Carvalho. Tu cuenta digital empieza con un clic. Activala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Continuamos, Carlos. Te preguntaba si el Banco Central se mete o no se mete en esta discusión de estrategias como para disminuir precios, por ejemplo, de la carne. No directamente en el sentido que creo que estás pensando, ¿verdad? El Banco Central lo que tiene el rol es básicamente, si nosotros vemos que hay un aumento generalizado de precios, la inflación básicamente, nosotros tomamos decisiones de política monetaria, subimos tasas, bajamos tasas. ¿Contraer o no? Ese es nuestro rol. Ahora, meternos, digamos, en cuestiones que tienen que ver con organización de mercados y este tipo de cuestiones, yo creo que sería extralimitar nuestras funciones. Bien. Y creo que en una sociedad donde las instituciones funcionan bien, cada institución tiene que hacer su trabajo. Entonces, si hay un problema, digamos, de oferta, y ese problema de oferta tiene que ver con el problema de productividad, entonces hay políticas que se tendrán que gestar en otro lugar para aumentar la productividad. Si ese problema de oferta tiene que ver con que las condiciones de mercado no son lo suficientemente competitivas y por lo tanto la oferta está de alguna manera regulada, tenemos la oficina de competencia que tiene un rol importante ahí. Yo particularmente soy un creyente, digamos, pero ya ahí como economista, no como presidente del Banco Central, soy un creyente de la libertad de mercado. Yo creo que de alguna manera uno no desarrolla sectores protegiendo la economía.
Correcto. Básicamente. Entonces yo creo que las políticas tienen que estar orientadas, digamos, a tener economías abiertas y donde los sectores de alguna manera tengan suficiente capacidad de competir en el mercado y generar ofertas adecuadas. Pero no es el rol del Banco Central. Excelente. Nombres de papá y de mamá. Carlos y Walda, mi mamá brasilera. ¿Qué valores te dejaron Carlos y Walda? Muchos, pero yo diría el valor de la familia, ¿verdad? El valor de la familia, valorar la familia. ¿Existe Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo una fe a veces cuestionada, a veces debilitada, pero en el fondo tengo la creencia de que sí existe. ¿Cuál es tu palabra preferida? Mi palabra preferida, hay una sola, son varias. Yo te diría, yo amo la vida, amor, libertad. La No, palabra no te diría que menos te gusta. todas las que tienen una connotación negativa diferente a las anteriores, digamos, odio, resentimiento. Yo creo que Muerte. Muerte. No sé, muerte no sé. ¿Te da miedo la muerte? Cada vez menos. Yo creo que la vida es sabia y acercarnos a esa etapa, digamos, o a ese destino inexorable, nos va protegiendo y educando en ese sentido. Y como es algo que va a suceder necesariamente, yo creo que nos vamos preparando en el tiempo. Cada vez le tengo miedo, menos miedo. Menos miedo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Amo la vocecita de mi hija cuando eran chiquitas. A veces veo los videos y ni siquiera veo las imágenes y escucho la vocecita y es un placer. Exactamente, yo comparto contigo. ¿Ah? Placenterazo, un gustazo conversar contigo, Carlos. Gracias por aceptar la invitación y que se repita. Un placer muy grande siempre conversar contigo, Fede. Gracias, Carlos. A vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.